empresarial y política dice no, no, cerrado. Y yo digo, no van a ver los matices. Y bueno, Hacienda, Donald Guerrero, han visto los matices. Y han dicho, no, pues vamos a hacer una emisión de bonos. Era la segunda propuesta nuestra, nosotros hicimos 3. Esa de que el gobierno asumiera un préstamo de los fondos y los entregara a los trabajadores era la segunda. La primera era que en vez de entregarle los fondos, se los dieran a los trabajadores a manera de préstamo y que el gobierno lo pagara en el tiempo, sin interés. Y la tercera era la devolución pura y simple. Ahora, se ha optado por la segunda propuesta, que es que el gobierno asuma el préstamo con las AFP, como está haciendo con Baninter. El gobierno es que paga los platos rotos de Baninter, 624.000 millones de pesos. Y los fondos, según el superintendente de Valores, hablando ayer, andan por 600.000 millones de pesos. Dice 569.926 millones. Entonces, ¿qué ocurre? Hacienda va a hacer una emisión, ya la van a comprar las 4 principales AFP por 40.000 millones de pesos. Bueno, esto es válido. Ahora, en el parte de prensa no dice cómo eso se va a entregar. Aunque esto es una concesión, porque los trabajadores no están sacrificando nada de sus ahorros, de la única manera que esto aplaca el reclamo de los trabajadores es si se le entrega una cuota personal de ese dinero. Recuerden que son cerca de 900.000 que están suspendidos. Dice el superintendente de Valores que actualmente hay 3.8 millones de trabajadores cotizando en la seguridad social con salarios que van desde los 18.000 a los 30.000 pesos. Van de los 13.000 a los 30.000 pesos. Son 3.8 y el promedio que tienen en sus cuentas es de 151.200 pesos. Los trabajadores, 151.200 pesos el promedio. Entonces, ¿cómo se va a distribuir esto? Yo no sé, pero ahí es que está la clave del impacto. Para mí esto lo tiene que anunciar, esta medida inteligente de Hacienda la tiene que anunciar el presidente Danilo Medina, que ya el viernes, hace un mes que le habló al país. Hará un mes el viernes. Esta medida la tiene que anunciar el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la crisis del coronavirus es que va a decidir las elecciones de nosotros el 5 de julio. Y yo decía ayer que esa actitud de negación y de intransigencia y de intolerancia de mi partido, el PLD, y de algunas voces del gobierno, era una medida políticamente absurda. Y ahora Danilo tiene la oportunidad de recoger todo este tollo que han hecho, de echarse a los trabajadores de clase media en contra y anunciar una medida con un golpe de impacto, de efecto. Y con esto voy a terminar. Yo sé que el presidente tiene que estar considerando hablarle al país sobre este tema, porque él está viendo las encuestas como lo estoy viendo yo. Si no lo están engañando, tienen que decirle cómo esto se está convirtiendo en una bola de nieve que crece todos los días más y todos los días más. Entonces, Danilo tiene que ponerse al lado de los trabajadores. Cuando Danilo se ha puesto al lado de los trabajadores, al lado del pueblo, al lado de la mayoría, ¿qué pasa? Danilo alcanzó casi un 80% de popularidad cuando se puso al lado del pueblo frente a la barrica. Febrero del 2013, con 5 meses en el poder. Cuando enfrentó el contrato asqueroso de la barrica, que había promovido Vicente Bengoa. No se ha muerto todavía Vicente Bengoa, ¿verdad? No. Ah, bueno. Pero hay algo. No. Sin él todavía. Dios que le dé vida y salud. Sí, está bien. Dios que le dé vida y salud. Entonces, cuando Danilo se puso frente a la barrica, sus niveles de popularidad se dispararon. Danilo ganó las elecciones, entre otros factores, porque apoyó el 4% por la educación. El 4% por la educación disparó a Danilo Medina en popularidad. Cuando Danilo se ha puesto frente al pueblo, como el caso de Odebrecht,
¿Qué pasa? Bien. Baja. Baja. Cuando el gobierno, y ya no voy a decir Danilo, sino el gobierno y el PLD le hicieron coro a la Junta con la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, ¿qué le pasó al PLD y al gobierno? El PLD perdió 22 puntos electorales. La Junta ni siquiera disculpa le ha pedido al PLD por esa pérdida electoral. Por el PLD estar haciéndole coro a la Junta en el tollo electoral. Entonces a Danilo le conviene, si él quiere ayudar a Gonzalo de verdad y mantener al PLD en el poder, le conviene ponerse al lado de los trabajadores en este reclamo. Y si esta emisión de Hacienda de 40.000 millones de pesos no tiene un impacto, oiga lo que yo voy a decir ahora, porque esto es lo clave, no tiene un impacto personal en cada trabajador o familiar en cada familia, el reclamo no va a parar. Y otra cosa que le voy a decir, el reclamo se va a incrementar dentro del calendario electoral. Es ahora en junio y duro y en lo que queda de mayo que ese reclamo se va a incrementar. Ahora, si el gobierno es creativo en la formulación de las ayudas, porque esto es una ayuda, esto no compromete los ahorros de los trabajadores, esa es la parte positiva que tiene esta salida que le ha buscado Hacienda. Si el gobierno es creativo y ya tiene un plan de decir, María Elena Núñez ha trabajado tantos años, ha ahorrado tanto y tiene un bono de tanto, se lo vamos a depositar en su cuenta. Yo no se lo voy a depositar. Cristian tanto, Julio tanto, Metro, Neuri. Si no lo hace así, olvídense que los trabajadores van a seguir reclamando a todos los actores, a las AFP, a las grandes, al gobierno, a los empresarios, a los políticos, los candidatos, a todo el mundo le conviene estar frío con los trabajadores de clase media, porque los trabajadores de clase media son los que construyen la opinión pública en la sociedad del siglo XXI y son los que pueden generar crisis de comunicación. Vamos a ver lo que va a hacer el presidente Danilo Medina con este tema en los próximos días. Cambio fuera. De la